Hola, ¿qué tal? En este microsaber vamos a estar trabajando la parte experimental de lo que es el movimiento armónico simple y la ley de Hooke. Bueno chicos, el objetivo principal de la práctica es medir la constante elástica de un resorte a través de dos procedimientos diferentes. Uno utilizando la ley de Hooke y otro utilizando el movimiento armónico simple. Entonces, como procedimiento 1 tendremos la ley de Hooke. Ley de Hooke. Esta ley consiste en, o nos dice que la fuerza que actúa sobre un resorte es directamente proporcional al estiramiento multiplicado por la constante con un signo negativo, el cual está asociado a que es una fuerza restauradora. ¿Listo? Entonces, para este laboratorio lo que vamos a utilizar es que vamos a colgar un resorte. Vamos a tener un resorte colgado. ¿Listo? Cuando nosotros colguemos una masa de ese resorte, este va a sufrir un estiramiento. Ese estiramiento nosotros lo vamos a llamar, va a ser medido desde aquí hasta acá, y lo vamos a llamar X. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Que a medida que colguemos más masa, este resorte se va a ir aumentando. Vamos a construir entonces una tabla de estiramiento X como función de la masa, y a medida de que colguemos la masa vamos a tener un estiramiento, masa, estiramiento, y así sucesivamente. Estas tablas están denotadas en la guía experimental. Listo. A partir de eso podemos observar que las fuerzas que actúan sobre el sistema van a ser ¿cuál? Primero, la fuerza que está actuando por el resorte, que apunta hacia arriba, y ya sabemos que es menos K por X. Y la fuerza del peso, que es la que actúa directamente hacia abajo, que es masa por gravedad. Listo. Teniendo eso y realizando la suma de las fuerzas, observen que son fuerzas de sentido contrario. Entonces vamos a tener que menos Kx más la masa por la gravedad debe ser igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque para este procedimiento vamos a considerar que la masa se encuentra en reposo. Entonces, a partir de esta expresión vamos a obtener que Kx es igual a la masa por la gravedad. De aquí voy a despejar X. Voy a obtener que X va a ser igual a la masa por la gravedad sobre K. Y voy a reorganizar esta expresión. X va a ser igual a la gravedad sobre K por M. Y a esta es la que vamos a llamar nosotros la expresión número 1. ¿Qué me dice esa expresión? Que a medida de que colgamos, a medida de que aumentamos la masa colgada, me va a aumentar el estiramiento X, donde G y K son constantes de movimiento. Listo. Teniendo eso, entonces, y a partir de los datos encontrados en la tabla, vamos a obtener o vamos a realizar una gráfica de X como función de la masa. Entonces, como se puede observar aquí, es una tendencia lineal. A medida que aumentamos la masa, va a aumentar linealmente X. Entonces, debemos esperar que los resultados se nos dé más o menos con una tendencia lineal, de esta forma. Listo. Una vez realizada esta gráfica en Excel, se puede hacer un ajuste lineal, el cual nos va a arrojar una expresión de la forma y igual a x más b, ¿cierto? Esa es la expresión que nos arroja el programa Excel, con un coeficiente de regresión lineal que debe ser aproximadamente 1. ¿Listo? Entonces, vamos a comparar entonces esta expresión con esta. Pueden observar que aquí mi eje Y corresponde al eje del estiramiento, el cual puede estar medido ya sea en centímetros o en metros. Y la masa puede estar medida en gramos o en kilogramos. Entonces, mi eje Y corresponde a mi eje de estiramiento, que viene siendo X. A por X, donde X viene siendo el eje que está asociado a la masa colgada, viene siendo M más B. Si nosotros comparamos esta expresión que tenemos aquí
con esta expresión que calculamos acá, podemos observar que X viene siendo el estiramiento, M la masa, A viene siendo ¿quién entonces? A viene siendo G sobre K, la gravedad sobre la constante elástica. Y B, pueden notar que no aparece aquí, quiere decir que cuando hagamos este procedimiento, este B nos debe dar aproximadamente 0. Si no nos da 0, quiere decir que estamos tomando los datos de manera errónea. Listo. A partir de eso, podemos determinar con el coeficiente A, que nos arroja la regresión lineal, podemos determinar la constante K. Despejamos la constante, está dividiendo, pasa a multiplicar y este queda multiplicando, pasa a dividir, me queda G sobre A. Y ahí, de esa forma, vamos a determinar la constante elástica K. Bueno, para el procedimiento 2 vamos a utilizar lo que es el movimiento armónico simple. Entonces, para esto sabemos que el periodo de oscilación de un sistema masa-resorte con un movimiento armónico simple está dado como T igual 2pi raíz de M sobre K. ¿Cierto? Entonces, lo que vamos a utilizar nosotros aquí es con el mismo sistema, vamos a medirle el periodo de oscilación que voy a estar explicando más adelante cuando estemos utilizando el software. Listo, entonces, la oscilación completa corresponde a un ciclo completo, corresponde a la subida, bajada y regresar nuevamente a la posición de equilibrio. Para este caso nosotros no lo vamos a medir de esa manera. Nosotros lo vamos a medir es que parta desde la parte inferior, llegue a su punto máximo y regrese nuevamente. Eso corresponde a un periodo de oscilación. Entonces, vamos a construir una tabla. ¿De qué? De periodo de oscilación, cambiando la masa colgada sobre el resorte en función de la masa. Entonces, ¿qué vamos a notar? Notamos que este periodo depende de la masa. A medida que cambiemos la masa, vamos a tener diferentes valores de periodo, ¿cierto? Entonces, para diferentes masas vamos a tener diferentes valores de periodo. A partir de eso, haciendo un análisis con esta expresión que tenemos aquí, voy a buscar una relación directa entre la masa y el periodo. ¿Qué vamos a tener entonces? Primero lo que voy a hacer es que voy a elevar al cuadrado esta expresión para dejar la masa solita. Y me va a quedar de la siguiente forma. T cuadrado va a ser igual a 2pi al cuadrado m sobre k. Y de aquí voy a anotar que t cuadrado es igual a 2pi, bueno, todo esto al cuadrado, sobre k por m. Observen que esta expresión nos denota de que el periodo al cuadrado es directamente proporcional a la masa que se está colgando en el sistema. ¿Qué vamos a tener entonces? Que cuando hagamos, si nosotros construimos la gráfica de t en función de m, no nos va a brindar, no podremos realizar un ajuste lineal adecuado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos construir una tabla es de t cuadrado en función de m. ¿Listo? Tomamos este periodo, lo elevamos al cuadrado y lo denotamos en esta tabla que tenemos aquí. Y aquí, a partir de esto, sí vamos a construir la gráfica. ¿De qué? De t cuadrado como función de la masa colgada. Observen que esta expresión que tenemos aquí, me dice que el periodo al cuadrado es directamente proporcional a la masa. ¿Qué sucede? Que cuando hagamos la gráfica de t cuadrado en función de m, vamos a obtener aproximadamente una línea recta. A partir de eso, realizamos el mismo ajuste lineal que habíamos hecho anteriormente y esto nuevamente nos va a arrojar una expresión de la forma y igual a x más b. Y procedemos nuevamente a comparar. Vamos a comparar esta expresión con esto que tenemos aquí. Nótese que y viene siendo el eje t cuadrado. Quiere decir que esto es t cuadrado igual a por x, que en mi eje x tenemos m, ¿cierto? M y b viene siendo la... Observe que cuando comparamos esta expresión con esta, tengo t cuadrado
tengo M y B no me aparece acá, por lo que B nuevamente debe ser aproximadamente 0. Listo. También vamos a obtener que mi A va a ser igual ¿a quién? A 2pi, todo esto al cuadrado, sobre K. Y de aquí es de donde vamos a despejar K. Me va a quedar que K va a ser igual, bueno, esto pasa a multiplicar y esto pasa a dividir, me queda 2pi al cuadrado sobre A. Y de esta manera vamos a determinar el valor de K a través del movimiento armónico simple. Bueno, una vez calculado la constante elástica a través de los dos procedimientos, a través de la ley de Hooke, vamos a llamarla K1, eso nos debe arrojar un valor, ¿cierto? Y a través del movimiento armónico simple, eso también nos debe arrojar un valor que vamos a llamar K2. Necesitamos comparar estos dos valores. Como se debe utilizar el mismo resorte para ambos procedimientos, se espera que estos dos valores sean aproximadamente iguales. Entonces, una forma de saber más o menos la desviación que hay de las dos medidas es calcular el porcentaje de error. Ese porcentaje de error lo vamos a calcular de la siguiente manera. Tomamos el valor absoluto de K1 menos K2 sobre K1 y lo multiplicamos por el 100%. ¿Listo? Este error no debe superar, más o menos debe estar alrededor del 5%. Y esto es lo que nos va a dar cuenta, bueno, nos va a dar cuenta de que también hicimos el laboratorio. Si la desviación si el porcentaje de error es muy alto, quiere decir que cometimos muchos errores o demasiados errores al momento ya sea de calcular K2 o K1. Ahora pasaremos a la fase de la realización, primero del reconocimiento de los instrumentos a utilizar y luego a la realización del montaje experimental. Hola, vamos a identificar los materiales para poder continuar con la práctica de laboratorio y así poder calcular la constante elástica del resorte por medio del movimiento armónico simple y de la ley de Hooke. Primero tenemos una prensa, un soporte de péndulo, una varilla, un gato elevador, la interfase, un riel, un kit de masas, un sensor de movimiento, resortes y finalmente un computador. Primero tenemos que soportar esta prensa en la mesa de la siguiente manera. Podemos realizarla así o también la podemos hacer así. En este caso vamos a realizar el prensado de esta manera. Soportaremos la varilla en el soporte, ubicaremos el gato elevador en la parte inferior y conectaremos el péndulo clamp. Así. Ahora vamos a conectar el sensor de movimiento en la interfase, asegurándonos de que los pines entren correctamente en el puerto. En esta ocasión y para esta práctica pondremos en modo persona el sensor de movimiento que está acá y lo pondremos 90 grados mirando hacia el soporte. Seleccionaremos un resorte y lo sujetamos. Vamos a ponerlo aquí. Lo sujetamos en el péndulo clamp. Abrimos nuestro kit de masas
y tomaremos un portamasa sujetándolo en nuestro resorte y finalmente vamos a añadir masas hasta lograr una elongación inicial del resorte. Posteriormente conectaremos este cable USB a nuestra interfase para recolectar los datos en tiempo real y pasarlos por medio de un software a nuestro computador. Listo, es todo. Bueno, para medir los datos de elongación y estiramiento del procedimiento 1, vamos a realizar lo siguiente. Tenemos nuestro montaje experimental ya explicado. Vamos a utilizar el riel, resorte y el portamasa. Aquí va a denotar nuestra posición de equilibrio. Entonces, ¿qué debemos hacer para tomar estos datos? Vamos a apoyarnos en la regla y vamos a tomar la medida de más o menos donde comienza esto aquí y marcamos con el lápiz en el riel. Ese va a ser nuestro X0. Luego colgamos la masa y nos aseguramos que el sistema esté en reposo. Y utilizamos nuevamente la regla como apoyo. Utilizamos la regla como apoyo y medimos nuevamente y marcamos nuevamente. Entonces, una vez marcado, vamos a tener que las dos marcas. La escala de la regla nos va a indicar las dos marcas. Por ejemplo, aquí está en aproximadamente 25 y aquí está en aproximadamente, bueno, aquí serían 10.7 centímetros y aquí es 24.9 centímetros. Entonces, la elongación sufrida por el resorte cuando colgamos esa masa corresponde a la diferencia de esas dos cantidades, o sea, 24.9 menos 10.7. Eso es lo que vamos a estar denotando en la tabla 1 como primera medida. Para la segunda medida simplemente es volver a colgar otra masa, sufre un estiramiento y marcamos nuevamente. Nos aseguramos que quede totalmente quieta la masa y marcamos nuevamente donde queda. Y observen que llega a 40.2 centímetros. Entonces, para la siguiente medida es la que va desde la posición inicial, que es esta, hasta acá. O sea que ahora sería la diferencia entre 40.2 y 10.7. Esa sería nuestra segunda medida. Para la tercera, volvemos a colgar otra masa y medimos nuevamente la diferencia, pero hay que tener en cuenta que siempre se mide con respecto a donde el sistema no se encuentra en movimiento, solamente con el portamasa. Vamos a comenzar con la medida de lo que es para tomar los datos del procedimiento 2, donde es movimiento armónico simple. Para eso vamos a utilizar el software Pasco. Procedemos a abrir el software Pasco y esperamos que abra. Maximizamos y vamos a seleccionar esta parte que tenemos aquí, el primer icono donde nos muestra datos, una tabla de datos y una gráfica. Listo. Los datos no los vamos a estar utilizando, así que eliminamos y nos vamos a quedar solamente con la gráfica. Listo. Entonces vamos a ampliar esto para trabajar mejor. Lo llevamos hasta acá y pueden observar que tenemos dos ejes. Uno para selección de medida, ambos en selección de medida. Entonces, en el eje X vamos a tener el tiempo y aquí vamos a tener en el eje Y, vamos a tener posición. Entonces, aquí vamos a seleccionar la medida de posición. Vean que inmediatamente nos muestra en el eje X el tiempo. Listo. Entonces, para realizar los datos vamos a poner a oscilar el sistema. Debemos verificar que el software nos esté detectando
la interfaz nos esté detectando el sensor de movimiento. Vean cómo se observa aquí. Y cerramos aquí. Y ya aquí con este botón grabar, él nos va a comenzar a tomar los datos. ¿Entendido? Vemos de que ahí el resorte muestra unas pequeñas oscilaciones. Vamos a quitar esto de aquí. Listo. Aquí podemos detener el software. Si queremos ampliar las medidas, simplemente le damos aquí. Y observen que ya nos aparecen los picos más pronunciados. Listo. Ahora, pueden observar que hay una separación bastante alta entre los picos. Eso es por la frecuencia a la cual se están tomando los datos. Podemos aumentar esa frecuencia aquí en esta parte del software. Vamos a decirle que nos tome 100 datos por segundo, 100 Hz. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es poner a oscilar el sistema. Lo dejamos quieto y lo vamos a poner a oscilar. Como el periodo de oscilación no depende de la amplitud, entonces le vamos a dar una amplitud pequeña para que el sistema no oscile tan rápido. ¿Listo? Y le vamos a dar en el botón grabar. Comenzamos a grabar los datos y observen que inmediatamente nos sale la gráfica. Listo. Amplio aquí, reajusto. Observen, bueno. Aquí hay un detalle que es posible que ustedes se lo encuentren, que es en esto que tenemos aquí. Esto es debido a que el sistema, el sensor no está captando adecuadamente los datos porque el oscilador no está oscilando en un solo eje y se sale del eje de detección del sensor de movimiento. Entonces simplemente hay que verificar que el sistema esté oscilando en un solo eje para que les dé una gráfica de esta manera. Bueno. Para eso verifico, ya hice mi verificación y le doy nuevamente grabar. Listo. Entonces amplío nuevamente aquí y observen la gráfica que tenemos. Le doy detener y observen. Ya tengo una gráfica. Como nos interesa son datos de periodo como función del tiempo. Entonces yo lo que voy a estar utilizando es esta región. Recuerden que una oscilación es donde realiza un ciclo completo, que es cuando va, llega al mínimo y regresa nuevamente al máximo. O sea, entre una cresta y una cresta se va a dar una oscilación. Pero nosotros vamos a tomar el tiempo para 5 oscilaciones y luego lo promediamos para que nos dé una medida más adecuada. Para eso utilizamos aquí y le damos a agregar herramienta y nos aparece esta partecita que tenemos. Este icono que tenemos. Con clic sostenido nosotros podemos arrastrar este icono a cualquier parte. Para este caso me voy a parar directamente entre este pico. Observen que él nos señala aquí el máximo. Al soltarlo nos ubica directamente en el máximo. Aparecen dos coordenadas. Una que es 2.18 segundos, que viene siendo la coordenada que aparece aquí en el eje del tiempo. Y otra que es 71.04, que viene siendo la que aparece en el eje de la posición. No nos interesa el eje de la posición, nos interesa solamente el eje del tiempo. Listo. Entonces ahora nuevamente agrego otra vez la herramienta. Y ya yo sé que el periodo para el tiempo para una sola oscilación es la separación que hay entre esta y esta. Ahí me daría la diferencia entre 3.29 y 2.18, me daría el periodo de una sola oscilación. Pero nosotros, para tomar una medida más adecuada, vamos a tomar el tiempo para 5 oscilaciones. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 y soltamos. La diferencia entre 7.77 segundos y 2.18 segundos me arroja el tiempo para 5 oscilaciones. A ese tiempo lo dividimos entre 5 y me arrojará el periodo, donde el periodo es el tiempo para una sola oscilación. De esa manera se va a tomar los datos de periodo. ¿Listo? Para tomar la siguiente medida simplemente es cambiamos la masa del sistema y le damos grabar nuevamente. Listo. Y nos muestra nuevamente la gráfica. Detenemos, vamos aquí, agregamos la herramienta nuevamente, ubicamos los máximos, agrego otra herramienta nuevamente
y contamos nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 y soltamos. La diferencia entre 6.61 segundos y 1.05 dividido entre 10 me va a dar el tiempo para este nuevo sistema. Listo. Recuerden que es posible que encuentren ruido, así que asegúrense de tener al sistema oscilando en un solo eje. Bueno, teniendo los tiempos, teniendo la gráfica y marcando los tiempos para 10 oscilaciones, la forma de encontrar lo que se va a registrar en la tabla 2, que recuerden que son datos de periodo y masa. Entonces, para el caso del periodo tenemos lo siguiente: marcamos una parte donde aquí nos muestra un T1 igual a 5.35 segundos y aquí nos muestra un T2 igual a 13.65 segundos. Listo. Recuerden que contamos de la distancia entre un pico al otro pico me representa un periodo, pero no tomamos eso porque nos va a generar mucho error. Debemos tomar el tiempo para 10 periodos y sacar un promedio. Entonces la forma de sacar ese promedio y calcular ese T es simplemente tomar T va a ser igual al tiempo T2 menos el tiempo T1 sobre el número de oscilaciones, que en este caso fueron ¿cuántas? 10. Entonces me va a dar T2 que vale 13.65 segundos menos T1 que vale 5.35 segundos sobre 10. Y el resultado que obtengamos aquí es lo que vamos a registrar aquí. Recuerden que en este caso nosotros colgamos una masa de 50 gramos. Luego, para un segundo dato, simplemente es cambiar la masa, pónganle unos 60 gramos y realizar el mismo procedimiento nuevamente, esperar que se realicen las oscilaciones y marcar nuestro T2, nuestro T1, hacer este pequeño cálculo y registrar nuevamente. Luego, para las siguientes medidas, realizar siempre el mismo procedimiento. Y de esa forma vamos a tener la tabla 2. Para finalizar, quiero resaltar de que con este micro saber ya ustedes van a contar con la herramienta suficiente para realizar el laboratorio de ley de Hooke y movimiento armónico simple. Como objetivo principal, recuerden que es el cálculo de la constante elástica del resorte. También quiero resaltar que como apoyo van a tener la guía PDF y rúbrica de evaluación. Aparte de eso, van a tener una plantilla en la cual deben presentar el respectivo reporte de laboratorio. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.